¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Tino Vargas Rasquio. Este es nuestro tercer difusión en vivo a través de este canal Instagram. Porque ahora estaremos hablando un poco sobre las tendencias del proceso inspectivo para el año 2022. Denos unos minutos y nos conectamos. Bueno, como les adelanté, hoy día vamos a hablar sobre las tendencias de inspección del año 2022. Como sabemos, acabó, no es que acabó, pero al menos la tercera ola ya está en bajada. Es verdad que todavía hay un número significativo de fallecidos a nivel nacional. Son más de 40, un promedio de 40 fallecidos a nivel diario que estamos registrando este, en el país. Pero sin desmedro de ello, nuevamente se vuelven a reanudar las actividades de manera presencial. No es que se hubieran prohibido o que estaban restringidas, pero eventualmente algunas empresas empezaron a trabajar más de forma remota, o estaban retornando a las labores remotas y ahora nuevamente retornan a labores presenciales en los puestos que son indispensables, ¿no? Y aunque parezca mentira, también la propia Sunafil empieza a adaptarse a toda esta dinámica de labores remotas o inspecciones remotas. Actualmente es más de una inspección se está manejando ahora de forma remota, inclusive uno ni siquiera llega a conocer al inspector que lidera la inspección, lo que años pasados era inviable. Siempre el inspector te tocaba la puerta de la empresa y venía con una medida de requerimiento y con la acta de infracción. Ahora actualmente todo se maneja a través de la casilla electrónica y todo funciona de manera virtual o digital. Ya cuando tengamos el video, porque aquí estamos transmitiendo en vivo, pero de acá a una semana y media colgaremos este mismo programa en el canal de YouTube. Veremos cómo en estas imágenes que aquí mi editor va a ir consignando, cómo es la casilla de la Sunafil, cómo se ingresa la información en la casilla, ¿no? Cómo el inspector te hace un requerimiento a través de la casilla electrónica de la Sunafil y nosotros estamos en la obligación de devolver o entregar la información debida a través de la casilla electrónica. Porque así como nosotros en nuestro día a día nos estamos acostumbrando a las labores remotas, la Sunafil también viene ejecutando esas tareas de su fiscalización en materia remota. Pero ahora, más allá de que la labor inspectiva sea de manera electrónica, la pregunta es, ¿cuáles son las nuevas materias, ¿no?, que va a inspeccionar la Sunafil? Mi editor aquí nuevamente estará consignando un modelo, una carta circular que está, digamos, siendo notificado a varias empresas al día de hoy, en esta semana y la semana anterior, y es porque la Sunafil tiene una campaña agresiva, ¿no?, del reconocimiento de vínculos laborales, ¿no? Es el caso que a lo largo de una de las tareas pilares, pues, de la Sunafil es un poco el reconocimiento de los vínculos laborales, que es uno de los derechos en sí, que engloba los demás derechos laborales, que viene siendo desconocidos a través de figuras como los recibos por honorarios, ¿no? Pese a que existir los tres elementos de la prestación de todo contrato de trabajo, prestación personal, remunerada y subordinada, no se reconoce una relación laboral y más bien se trata de dar a entender que es una relación laboral, que es una relación de carácter civil o independiente. Muy curiosamente, de lo que converso con clientes o distintos personas que nos siguen en redes, algunas empresas ni siquiera tienen en el radar o la diferencia entre en qué consiste un contrato de locación de servicios y un contrato de trabajo. Los entienden como sinónimos o lo entienden como que el contrato de locación de servicios por recibo por honorarios es como una especie de contrato de trabajo o muy similar a este. Bueno, esto no es extraño porque el propio Estado comete el mismo error a través de estos servicios no personales, que te contrato pero no eres trabajador, ¿no?, del Estado. Y en el sector privado ese mismo error se extrapola, ¿no? Muchas empresas creen que el recibo por honorarios es una situación media nebulosa entre el contrato de trabajo y no lo hay, y por el hecho de no haber un contrato de locación de servicio, eso los aseguro, por el solo hecho que solo se emite el recibo por honorarios, cuando en realidad esto no es cierto, ¿no? Y lo que está haciendo la Sunafil, como verán en esta carta, es empezar a cruzar la información y a pedir a las empresas la relación de locadores, ¿no?, de personas que prestan servicios. Ustedes dirán, bueno, no importa, pues les digo que son menos y la Sunafil no se va a enterar. Pero como verán en esta imagen, la otra que van a consignar, y bueno, y en fin, lo que ustedes pueden rastrear a través de Sunat, si uno ingresa su número de RUC en Sunat, el de su empresa, el que usted trabaja, ¿no?, en consulta RUC va a salir el nombre de la razón social. En la parte inferior del menú dice cantidad de trabajadores o representantes, trabajadores
y slash locadores. Uno hace clic y va a salir la relación de trabajadores que tiene la empresa y de locadores, los que emiten recibos por honorarios. Ustedes se preguntarán, o algunos, pero ¿cómo la SUNAT sabe eso? Es que cuando nosotros pedimos que a un locador emita un recibo por honorario, es para poder deducir gasto del dinero que le pago, ¿no? Esta retribución que le pago, ¿no? Y si es un trabajador, digamos así, pero yo quiero hacer que sea... Ese dinero no se va a ir al viento, no lo voy a pasar en negro, entonces necesito deducir gastos para que ese dinero salga de mi contabilidad claro, y reducir mi pago de impuestos, ¿no? Y esa información SUNAT la va cargando y la va registrando, porque esa información del recibo por honorario no lo registra la PLAME, al igual que los trabajadores, y esta información se pasa a la DAT. Lo que está haciendo SUNAFIL es cruzar esta información, y cuando todas aquellas empresas que tienen un grueso volumen de locadores, les están mandando una carta inductiva, ¿no? Una carta circular, porque el término inductiva es más propio de la zona, pero una carta circular en la cual se le requiere que le sustente los motivos, la relación de locadores que tiene y le sustente los motivos de por qué tienen este número, ¿no? O sea, a eso le sumamos que estos locadores tienen un recibo por honorarios correlativos, es decir, el 001, el 002, el 003, y no solo eso, después de tener recibos por honorarios correlativos, el único cliente que tienen son ustedes, entonces es más que probable de que vayan a tener un problema, ¿no? Lo bueno es que estas cartas circulares como tal no son un proceso inspectivo como tal, ¿no? Es como un requerimiento de información. Ahora bien, sea que sea un proceso inspectivo o no, el dar información falsa a la autoridad, es decir, a la administración, es un delito. Entonces ustedes tienen que dar la información veraz. Si no pueden dar la versión veraz, mejor, inclusive sería no responder, porque propiamente no están en un proceso inspectivo, ¿no? Lo ideal es que esas cartas sirvan para que la empresa haga un mea culpa o haga una introspección, en términos muy coloquiales, ¿no? Y determine a través de un due diligence o una mini auditoría laboral, y quizás no de todas las obligaciones legales, pero sí con ocasión a la contratación de terceros, ¿no? ¿Estas personas realmente son terceros o se comportan como trabajadores? ¿Qué indicios puede darme para saber si son trabajadores o no? Y a veces hasta las empresas te preguntan porque a veces pasa, no es que sea deliberado. Vamos a ejemplo, si usan uniforme de la empresa, pero no están en planilla, es un indicio que puede ser trabajador. Si además de ello entran, comparten labores codo a codo, mano a mano con personal en planilla, es otro indicio más. Si a eso le doy un escritorio, una computadora, le doy una cuenta de correo electrónico, si esa cuenta de correo está con la firma de este locador, pero este locador firma con un puesto en la organización, es otro signo más. Si está en el organigrama, es otro signo más. Si le mando felicitaciones de fin de año, año nuevo, o eventos, también. Todos esos son elementos que van a determinar que sea un trabajador. La SUNAFIL, uno de los referentes clásicos para iniciar estas campañas son los recibos por honorarios correlativos y que sea su único cliente. Entonces ahí sí tienes un problema, ¿no? Lo importante es que la empresa tiene que hacer y determinar realmente qué es lo más conveniente, ¿no? Algunas empresas creen que el recibo por honorario es una forma de aminorar costos, ¿no? Pero curiosamente esas empresas, si hicieran un verdadero asertivo análisis de su organización, podrían descubrir que podrían acogerse al régimen de la micro y pequeña empresa y conseguir la misma reducción de costos o aún mayor que la que utilizan por recibo por honorarios, porque muchas empresas utilizan recibo por honorarios, pero en julio y diciembre terminan dando gratificaciones, también terminan dando vacaciones. Les dice, emíteme un recibo, pero no trabajes. Entonces, al final se llegan los mismos costos, ¿no? Pero simplemente por desconocimiento. Nuestra recomendación es que se haga un planeamiento laboral para determinar cuál es la estructura más adecuada en estos casos, ¿no? Ahora bien, otro de los temas que también están formando parte de esta carta circular están bastante asociados a lo que es la contratación de terceros, ¿no? Ahora muy en voga está hablando si la tercerización como tal va a funcionar o va a ser acotada para servicios o actividades subsidiarias en la empresa, o si no, y se va a prohibir que la tercerización, es decir, que un tercero preste servicios en favor de una empresa que es el cliente, destacando personal para actividades principales, ¿no? Esto ya ha sido materia de discusión. Hoy día hay un manejo bastante político del tema. El Ministerio de Trabajo
o la ministra ha tomado una posición y veremos qué dice el Ejecutivo o la PCM sobre el particular. Pero también en esta carta circular que está circulando en estos días hay un requerimiento sobre la relación de empresas contratistas y subcontratistas que prestan servicios de tercerización. Si les llega a ustedes una de esas cartas, recuerden que la tercerización involucra, para hablar de tercerización formalmente hablando, el traslado de personal de la empresa que presta servicios a favor del cliente. En la medida que no haya un traslado, no es una tercerización formalmente hablando. Es decir, si ustedes prestan servicios a favor de un cliente o ustedes reciben servicios de una empresa X, pero solo es servicios de nivel electrónico o le dan servicio a distancia, no hay necesidad que lo consideren como un servicio de tercerización como tal, ¿no? Podremos decir que es outsourcing o una figura de centralización productiva, de eficiencia, ¿no? En gestión, pero pero tercerización en los términos legales del marco legal peruano, no. En fin, este es uno de los temas que está en campaña. En estos días están circulando cartas sobre requerimiento. Ya varios clientes nos han preguntado. Y todo va asociado al reconocimiento del vínculo laboral. Y recuerden, la primacía de la realidad es básico, ¿no? No importa lo que digan los papeles o los contratos. Si en los hechos una persona presta un servicio en un horario determinado, se presenta como trabajador de la empresa, ¿no? Aparte de ser trabajador de la empresa, tiene correo de la empresa, tiene el horario, comparte o trabaja codo a codo con personal subordinado, más que seguro que va en esta campaña que se está dando, van a reconocer un vínculo laboral. Así que es mejor hacer una labor preventiva desde ahora o cuando les llegue la carta circular y regularizar la situación laboral de estas personas, ¿no? El segundo tema es el hostigamiento sexual, ¿no? También verán que hay una campaña fuerte por parte de la FUNAFIL para buscar implementar medidas de prevención contra y la difusión contra el hostigamiento sexual, ¿no? Ustedes sabrán que a través de la Ley 26942 y su reglamento, el Decreto Supremo 014-2019, se estableció que todas las empresas tenían que tener un comité de intervención contra el hostigamiento sexual, ¿no? Recuerden que esta decisión de tener un comité, un delegado, viene de un proceso de elección, una decisión de los trabajadores que tiene que ser secreto, ¿no? Especialmente el del comité como tal, ¿no? Para ello, la norma ha establecido que los empleadores tienen que tener 3 documentos básicos en la gestión, ¿no? Que es propiamente tener una política de prevención contra el hostigamiento sexual. La política de prevención no necesariamente es la política con el resumen que dice la norma, sino más bien cómo prevenir que se den actos de hostigamiento sexual. Muchas empresas se olvidan de este hecho, ¿no? Y parafrasean la ley y no se olvidan que la política lo que tiene que buscar es dar herramientas para una persona que esté posiblemente en una situación de hostigamiento para poder identificarse que es víctima de hostigamiento, porque aunque parezca mentira, en ocasiones tú eres víctima de hostigamiento sexual, pero no puedes realmente identificar si esto es así o en verdad es una broma o del grupo, o es una broma de mi superior o del inferior o lo que fuese, ¿no? O es un exceso de confianza o realmente soy víctima de hostigamiento, ¿no? A veces me llego a deprimir sin llegar a comprender qué me está pasando, ¿no? Y la política de prevención tiene que buscar ello, darme alertas desde alcances más allá del legal para determinar esta situación y saber en qué canales de la empresa tengo que recurrir, ¿no? De ahí tengo que tener reglamento interno de trabajo donde esté establecido las medidas sobre el régimen disciplinario, investigación de procedimientos de hostigamiento sexual. Tengo que tener también una directiva de cómo se lleva a cabo el proceso electoral de los miembros del Comité de Intervención de Hostigamiento Sexual, que como saben es paritario, tanto en género como representantes. 2 representantes de la parte empleadora y 2 representantes de la parte trabajadora, respetando paridad de género. Es decir, hombres y mujeres deben estar compartiendo el mismo número, pero también los representantes de la parte empleadora deben ser un hombre y una mujer de la parte empleadora y la parte trabajadora también un hombre y una mujer, ¿no? Pero también aparte de ello, de todos estos documentos, tienen que haber acciones concretas de la empresa para buscar la difusión de esta normatividad y este deseo de prevención. Uno de ellos, y el básico, es campañas, capacitaciones. Debe dictarse una capacitación obligatoriamente al año y una capacitación al inicio de la relación laboral. Ahora, la capacitación no es un tema antojadizo, cualquier tema que pueda tener al libre criterio de la empresa, ¿no? Entre los puntos más importantes es que los enfoques. Debe haber
un tema asociado a distintos enfoques que puede haber en cuanto a la prevención, y eso está regulado en el artículo quinto del reglamento, ¿no? Y aunque no crean, y aquí en la imagen, bueno, ahorita no lo puedo compartir, pero cuando se edite este video vamos a ver que una medida de requerimiento como tal de la SUNAFIL te exige que presentes el material donde estén desarrollados los enfoques, ¿no? Entonces es necesario que las empresas realicen un análisis juicioso de cómo se están llevando sus procesos electorales, que levanten actas del proceso de elección como tal, que se refleje que haya respetado la voluntad de los trabajadores, una votación secreta, se levante un acta de instalación y finalmente pues se levanten las constancias de capacitación al personal, tanto al inicio de la relación laboral como una vez al año. Y además hay una capacitación especial para los miembros del Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual y el área de recursos humanos, ¿no? Todo ello tiene que estar documentado porque hay una campaña, inclusive en la imagen es de una campaña de inspección sobre este tema del año pasado, ¿no? En plena pandemia, ¿no? Discriminación remunerativa, ¿no? Es el caso que existe la ley de igualdad salarial que todas las empresas tienen que tener un cuadro de categorías y de funciones donde se establezca una estructura salarial que busque la igualdad salarial o la equidad entre las bases remunerativas entre los hombres y de las mujeres, ¿no? Tanto una equidad salarial a nivel interno, en que se determine que al interior de la organización las remuneraciones son equitativas, ¿no? Y finalmente también puede haber un, una búsqueda de igualdad salarial al externo, compararme como empresa, cómo estoy pagando a razón del mercado. Pero la norma en general lo que busca es que las empresas al interior de la organización como tal establezcan una igualdad salarial, una equiparación, de tal manera que no haya una discriminación en cuanto dos personas del mismo género, ¿no? O de distinto género, ¿no? Ganen de forma diferenciada sin ninguna justificación de tipo objetivo, ¿no? Es decir, sabemos que las mujeres predominantemente reciben una remuneración menor que la de los caballeros, ¿no? Entonces lo que busca este marco legal es evitar ello, ¿no? Evitar de que dos personas que hagan las mismas labores ganen la misma retribución o sueldo, remuneración para ser exacto, ¿no? Ya salí del mundo civil. Lo importante de todo ello es que el marco legal como tal no solo está estructurado en función de sexos, está estructurado en función de todo. Dos personas, indistintamente el sexo, género, no pueden ganar diferente cuando realizan las mismas funciones y tienen los mismos requisitos para acceder a la misma posición. Entonces, cualquier justificación que haya que no tenga algo de carácter objetivo puede ser observado, ¿no? Entonces, las empresas tienen que tener una política salarial y un cuadro de categorías y funciones donde se establezca un poco cuál es la estructura salarial de la empresa. Esto en realidad tenía una campaña bastante fuerte para iniciar para el año 2020 con ocasión a la pandemia, pero con ocasión a la pandemia, me corrijo, se quedó todo en stand-by y al final no se pudo llevar a cabo esta campaña. En la imagen verán de que cuando editemos el video, verán de que la campaña estaba pensada, que se mandaron bastantes cartas inductivas alrededor de finales del 2019 y la campaña gruesa iba a empezar a mediados del año 2020, donde se iban a empezar a investigar a las empresas y exigirles esos cuadros de categoría. Sin embargo, la COVID nos ha dado una ventana, un respiro. ¿Ese respiro va a ser permanente? No. Este año va a venir bastante fuerte este tema y es obligación de las empresas revisar ello, ¿no? Empezar a hacer su estudio de bandas salariales, ver si el cuadro de categorías, entre otros, está debidamente realizado, ¿no? Los criterios que fácilmente pueden ser compartidos para efectos de establecer una desigualdad justificada para una misma posición puede ser desde la antigüedad, el desempeño debidamente acreditado, no desde factores subjetivos, la negociación colectiva. Es factible que dos personas que estén en la misma posición ganen distinto porque uno pertenece a un sindicato y el otro a otro sindicato, o en su defecto no está afiliado al sindicato, ¿no? Escasez de oferta de trabajo. Puede ser que dos personas de la misma empresa, pero en distintas ciudades, uno gane más que el otro porque hay una escasez de conseguir esta fuerza de trabajo o este perfil determinado en dicha ciudad. El costo de vida en una ciudad en comparación de otro también puede ser un factor. La experiencia laboral, los años de experiencia, ya sea en otras empresas, antes de postular a mi última posición en la organización, también puede ser un criterio. El lugar de trabajo, claro, no es lo mismo trabajar en la costa, en la costa, con el sol,
y todo muy bien, que estar pues a 4.000 metros sobre el nivel del mar, bajo una jornada 14/7 y bajo cero en ocasiones. Entonces eso puede establecer pues que el que esté en una jornada acumulativa pueda tener una diferencia salarial mejor que el de otro, ¿no? En fin, todo esto va a ser materia de un análisis, porque uno de los grandes temas que va a haber la igualdad o desigualdad salarial es la discriminación directa, pero también la indirecta, ¿no? Y claro, vamos a ser sinceros, ninguna empresa va a discriminar directamente a alguien, ¿no? Va a decir, yo te pago menos porque eres afroperuano, porque eres mujer, o en mi caso, porque eres calvo. Nadie va a decir algo a ti de tajante en una política, ¿no? Pero lo que sí puede haber es que pueden establecerse distintos esquemas remunerativos que a lo mejor a criterios de la autoridad de trabajo no estén claros, no puedan considerar que son desiguales, ¿no? A modo de ejemplo, digamos que una universidad, es un caso real, establece o dispone que solo aquellos trabajadores o profesores que dictan más de 36 horas efectivas de clase tendrán derecho a un bono, ¿no? Entonces uno dirá, pero ¿qué discriminación hay? Si tú eres profesor y dictas 36 horas, te ganas el bono, y si dictas menos o medio tiempo, 18, no ganas un bono, ¿no? Pero ¿qué pasa si les digo que los únicos que acceden a los 36 bonos son hombres, profesores hombres, ¿no? Y las profesoras no llegan a ese bono, ¿no? ¿Podríamos decir que es discriminador? En mi opinión, no. Ahora la pregunta, ¿la SUNAFIL pensará lo mismo? ¿Será mejor frasearlo de otra forma? ¿Buscar otro esquema? Esas son las discusiones que debemos tener desde ahora, ¿no? En función a los distintos esquemas. Porque un mal fraseo podría dar a entender que estamos frente a una discriminación de tipo indirecto, por sostener que en verdad este fondo está enfocado solo a los profesores, porque sabemos que los profesores son solo aquellos que pueden acceder a 36 horas porque no comparten con las labores de casa, los que sí lo hacen las profesoras de sexo femenino, ¿no? Quizás para algunos dirá que ese propio razonamiento que les explico la SUNAFIL ya per se ese es el sexista, ¿no? ¿No? El presumir ello, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar a futuro? Lo importante es mejor empezar a revisar cuáles son los esquemas y tratar de establecer o evitar un supuesto como el que les comento, ¿no? Para eso se requiere un análisis preventivo, ¿no? Ahora, uno ya para terminar, ya estamos justo en los últimos 5 minutos, una de las promesas que me he hecho que estos videos no superen los 30 minutos, es el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, pues hay muchas empresas que, desde dos aspectos, ¿no? Que no tienen un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y eso se ha venido a descubrir con el tema de la COVID, porque para tener un plan COVID, necesariamente tienes que tener un comité de seguridad y salud de trabajo que te lo apruebe, o un delegado. Y muchas empresas no lo tienen y están funcionando ahora con un plan COVID que no ha sido debidamente autorizado o validado por un sistema de gestión, ¿no? O muchas empresas no tienen una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y entre otros. Ustedes dirán, pero por eso, ¿qué es importante, no? Es importante si les viene una fiscalización, ¿no? Porque uno de los temas, en materia de seguridad y salud de trabajo, los requisitos son de carácter obligatorio, ¿no? No importa la dimensión de la empresa. Si es una microempresa, los documentos serán menores, pero no dejas de tenerlo. Ya no tendrás un comité, sino un supervisor, ¿no? No tendrás los 9 o 10 registros completos, tendrás menos, pero debes tener la documentación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Las principales obligaciones son tener un comité, tener un reglamento, si supera los 20 trabajadores, tener una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, tener registros obligatorios en seguridad y salud de trabajo, tener exámenes médicos ocupacionales, suspendidos ahora por ocasión de la COVID, pero eventualmente esto se va a activar. Tenemos un problema porque se dio un préstamo a los trabajadores estables y los intermitentes, pero en el convenio. Justo hay un par de preguntas de Luis Collantes, termino unos minutos y ahí las revisamos, porque creo que no está asociado al tema de la historia, pero denme unos minutos para terminar el tema de seguridad. Y con exámenes médicos ocupacionales, monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psiconómicos, realizar auditorías internas, entre otros, ¿no? Muchas empresas lo han dejado de lado porque principalmente sus operaciones son de tipo administrativo. Pero ahora, con ocasión a la COVID, todo ello tiene que tenerse, ¿no? Porque para efectos que una empresa pueda funcionar de manera presencial, tiene que tener un plan COVID. Para tener un plan COVID, tienes que tener un comité que te autorice el plan COVID. Adicionalmente, una vez implementado el plan, tienes que tener capacitaciones
sobre todo lo que es limpieza e higiene asociada a la COVID. Tienes que tener inspecciones sobre la limpieza de los ambientes de trabajo y demás disposiciones. Todo ello, aquellas empresas que no cumplen esta normatividad, además de estar sujetos a multas que pueden ir desde, si eres microempresa, de 207 soles, que es mínimo, a 1058, pero si eres no MIPE, puedes ir a multas de 1196 soles mínimas a 71.000 soles, cuando estamos hablando de solo obligaciones de carácter formal. Porque si vamos a temas de accidentes en trabajo, entre otros, pueden ser mucho más rigurosos, ¿no? Puedes mencionar, me dice María Gracia Jimeno, puedes mencionar algunos ejemplos de los requerimientos de información que te puede pedir la SUNAFIL en caso de hostigamiento sexual. Miren, los requerimientos en materia de hostigamiento sexual han sido, primero, programas de capacitación, que se acredita que haya habido un programa de capacitación. Se te exige también que el programa de capacitación o el contenido del propio programa, el material del programa de capacitación, ¿no?, que tenga los requerimientos mínimos que establece la ley. Esto tienen que revisar el artículo 5 del reglamento de la ley 27942, que establece que los enfoques es uno de los temas pilares que debe tener el programa de capacitación. Se los digo, vamos a verlo después, está en el propio requerimiento de la SUNAFIL. Después le van a pedir que en el periódico mural o en los correos de la empresa haya campañas de difusión de dónde presentar la denuncia de hostigamiento sexual, acreditar que puede ser tanto verbal como escrito. El proceso electoral también, van a requerirles que les sustente que hubo un proceso electoral, quiénes son los miembros del comité, que hubo un acta de instalación o que se instaló el comité, ¿no? Antiguamente no era obligatorio establecer un acta como tal, pero a través de un cambio normativo del año pasado en el cual dice que el comité de hostigamiento sexual debe funcionar lo más parecido al comité de seguridad y salud de trabajo. Nosotros desde Compliance consideramos atractivo que se maneje lo más próximo, ¿no? Si el comité de seguridad y salud se instala, el hostigamiento sexual también tiene que tener un acta de instalación. Ahora, no es necesario que el comité de hostigamiento sexual se reúna una vez al mes, porque este solo se reúne solo si hay una denuncia. Pero al menos el acta de instalación sí debe haber para acreditar quiénes son los miembros titulares, los suplentes, y acreditar, sin lugar a dudas, que existe la paridad de género y que los representantes de los trabajadores no son personal de dirección o de confianza de la organización, ¿no? Como les dije, ¿no?, más o menos por ahí va a ir un poco el requerimiento. Mucho inciden en lo que es la difusión periódica, ¿no? Sobre identificar conductas que puedan tener un alcance o un contenido de hostigamiento sexual. También les hablé que había una política de prevención, también se la van a requerir, la política de prevención contra el hostigamiento sexual. Después que tengan acreditar las capacitaciones, para eso tienen que presentar un registro de capacitaciones, ¿no?, de contar con el comité, que el comité esté vigente. Recuerden que la vigencia puede ser de 1 hasta máximo 2 años, de ahí no puede haber mayor vigencia para el comité. Miguel Arenaza, buenas, doctor, dice. Es factible que SUNAFIL multe por infracción a la medida de requerimiento y adicionalmente luego de concluir el procedimiento inspectivo interponga una multa incluyendo como una sola multa o multas independientes. A ver, lo que suele haber en la SUNAFIL, lo que suele pasar en la SUNAFIL es, lo que suele pasar en la SUNAFIL es que te emiten una medida de requerimiento. Les explico un poco, para los que no están. A Miguel ya está un poco enterado de qué va, pero lo que funciona es que la SUNAFIL antiguamente te tocaba la puerta y te requería una serie de documentos para verificar que tú cumplías las obligaciones laborales. Actualmente lo hace a través de la casilla de la SUNAFIL, la casilla electrónica de la SUNAFIL. Ahora bien, lo que está haciendo la SUNAFIL ahora, a través de la casilla electrónica, te manda una serie de documentos que debes presentar para acreditar que cumples o no con la normatividad laboral. Sigamos que en el ejemplo del comité de hostigamiento sexual. Me mandan la medida de requerimiento, acredítame que tienes comité, que has dictado capacitaciones, que difundes en distintos medios de la organización distintos mecanismos para alertar el hostigamiento sexual, que has dictado charlas de capacitación, que esta persona es independiente de la organización, entre otros. Tú entregas la documentación y digamos que te falta la política de prevención. No te equivocaste, si solo entregaste de reglamento interno, no una política desarrollada para cómo identificar los casos de hostigamiento y cómo evitarlos. Digamos que eso no haces, ¿no? Entonces lo que hace la SUNAFIL te da una medida ya de requerimiento, no de requerimiento de información, sino que te requiere que subsanes este punto.
No creas que la SUNAFIL te da un plazo holgadísimo, 2, 3 meses para que subsanes. Usualmente se mueven en ciclos de 3 a 5 días, ¿no? Hacer una política con mucho esfuerzo puedes llegar a hacerlo 3 días y tratar de un poco de difundirla, ¿no? Pero a veces ha pasado la SUNAFIL que en temas de seguridad te ha pedido un cambio de ingeniería, el cambio de un techo, o que pongas un ventilador en 5 días, que es humanamente imposible o factible de ejecutar. Pero ¿por qué lo da esos tiempos tan cortos? Porque el proceso inspectivo como tal tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para ser ejecutado de sus inicios a su conclusión. Y por eso que ellos se mueven estos plazos medios irrisorios. Para la política es lógico, pero para cambiar un techo y poner una ventilación especial que evite el riesgo térmico, eso es inviable, ¿no? Desde la propia licitación, las bases y otro, eso no se podría, ¿no? Entonces, cuando tú no cumples con este requerimiento, este pedido de realizar, también te multan. Entonces te multan por no tener la política y te multan por no cumplir con la medida de requerimiento de regularizar y tener la política, ¿no? Y por ahí va un poco la pregunta de Miguel, si es factible esto es correcto, ¿no? A muchos hemos discutido como abogados que esto es un problema de Nevis y Nido, o sea, te van sancionando 2 veces por el mismo hecho, por no tener la política y por no traerme y tener lista la política, lo mismo, ¿no? Pero ya la SUNAFIL hasta el propio tribunal ha dicho que no, que son supuestos distintos y cada uno tiene un manejo totalmente diferente. Entonces cada uno de los dos supuestos tendrán su propia multa. Una, por no cumplir, el tipo que dicen ellos, no te multo por no tener la política, sino es por no hacerme caso en que debes tener la política. Me parece medio tonto, es casi idéntico, pero bueno, ese es el matiz que la SUNAFIL da hoy día. Lamentablemente el Poder Judicial no es, digamos, al día de hoy, no ha puesto coto en todos los casos en los cuales los administrados se van al Poder Judicial, a un proceso de contencioso administrativo y pronunciarse sobre este hecho. En fin, los esperamos para los próximos lives, nos ha ganado el tiempo, me prometí yo no hacerlo más de media hora y mira cómo ha pasado. Qué bueno que más están ingresando y entrando a estos lives, yo encantado de poder participar. Síganos en nuestro canal, es Compliance Laboral, nos pueden buscar en el canal de YouTube o si no, aquí en los propios datos del canal de Compliance en Instagram, están los datos también del canal de YouTube. Pueden ver nuestros distintos episodios que hemos grabado. Este mismo lo vamos a grabar y vamos a subir. Y los invitamos a los próximos lives que vamos a tener más adelante. Por mi parte, he sido Tino Vargas de Compliance Laboral y ha sido un placer y hasta la próxima.